Bien, mis hermanos, Dios les bendiga a todos. Cada uno estamos continuando con nuestra serie que iniciamos ya hace ya algunos domingos, titulada Que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Estamos estudiando el libro de Hechos. Ya vamos en la porción que hace un rato hicimos una lectura. Y déjenme le cuento brevemente una historia que está en Génesis y que me parece que es una muy buena historia para lo que vamos a ver hoy. Y va a ver usted por qué al final, pero es una muy buena historia. Ya luego yo le invito a que con calma la pueda leer. La historia es sobre una familia con varios hijos, donde había uno de ellos que recibía un trato especial. Su padre lo amaba, su mamá le amaba, él era... lo trataban como alguien elegido por Dios, alguien a quien Dios habría de usar. De hecho, el chico tenía algunos sueños donde veía a sus demás hermanos hacerle pleitesía a él, como que sus hermanos se inclinaban delante de él. Inocente se los contaba, pensando que ellos se alegrarían, pero más los llenaba de enojo y envidia por todo el trato especial que recibía. Total que lo toman, lo venden a unos hombres que se dedicaban al comercio y estas cosas. Le hacen creer al padre que un animal lo mató y así lo dejan en manos de los enemigos, los cuales lo llevan lejos y lo venden a su vez en Egipto como mercancía. Ya estando ahí, usted recuerda la historia, no le fue mejor. Se fue complicando para él las cosas hasta acabar en la cárcel, pero luego todo da un giro. Ese lugar de la cárcel le permitió llegar a ocupar una posición importante más adelante porque el rey lo llama y le pide que lo ayude a entender un sueño y eso lo catapulta, lo saca de la cárcel, le pone en buenos ojos ante el rey y le dan una posición importante. Y la parte bonita de la historia es cuando los hermanos, por causa de una hambruna, llegan hasta Egipto para comprar alimento y se encuentran ahí al hermano que habían vendido. Ahora era una persona importante en Egipto. Y cuando ellos descubren quién era el segundo de Faraón que los atendía, que era el hermano que habían vendido, se llenaron de temor. Pensaron que José les iba a cobrar venganza en contra de ellos. Y José les dijo, tengan paz, no les haré daño, porque todo lo que ustedes pensaron hacerme, el mal que pensaban hacerme a mí, Dios lo ha cambiado para bien. Dios tenía un propósito para traerme hasta aquí, para el bien de ustedes y de muchos pueblos a causa de esta hambruna, porque recuerden que José fue clave para poder librar ese tiempo difícil. Entonces la historia es hermosa, como eventos que parecían contrarios, que obraban de corazones malos, al final eran parte de un plan. Lo que tenemos aquí en el sermón de Pedro es, si podemos decirlo así, el equivalente a las palabras de José calmando a sus hermanos. No haciendo de menos la angustia y el dolor por el que estaban pasando al saber que estaban frente al hermano que habían vendido, pero sí les ministró palabras de paz. Y eso vamos a desarrollar en esta noche con la ayuda del Señor. Le invito a inclinar su rostro, vamos a orar a Dios, pedir su dirección. Padre, pedimos tu dirección, Señor, en esta hora. Rogamos que nos ayudes a entender tu palabra, pero sobre todo que tu palabra, Señor, penetre en nuestros corazones e interne en lo profundo de nuestra alma, que puedas compungir a las almas aquí, Señor, quebrar los corazones, Padre, es nuestro ruego, es nuestra súplica,
Señor, que tu evangelio haga una obra perfecta al exponerlo, Señor. Ese es nuestro ruego, esa es nuestra súplica, y a los que estamos en la fe, los que estamos en Cristo, podamos gozarnos y disponernos para que nos prepares y seamos pregoneros de este mensaje. Te lo pedimos, Señor, te lo rogamos en el amor y en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Hechos capítulo 2. No perdamos de vista en dónde estamos. Vamos a revisar un sermón. El título del mensaje es El primer sermón para el mundo. Es un sermón, pero un sermón que fue predicado en medio de una fiesta de Pentecostés, más específicamente, después de un tremendo acontecimiento que había atraído a mucha gente. Un estruendo había causado alboroto y una serie de lenguas depositadas en los discípulos, haciéndoles hablar en lenguas que no eran las suyas, que eran de otros lugares, habían reunido a mucha gente a escuchar el derramamiento del Espíritu Santo o el bautismo del Espíritu Santo. Había llamado la atención. Miles de judíos y de prosélitos se habían acercado al aposento alto para entender qué estaba pasando en medio de todo esto, y fue así que recibieron un poderoso mensaje. Si pudiéramos resumir el mensaje de Pedro, diría en síntesis esto: Dios obró por medio de Jesús, entregándolo a la muerte para luego levantarlo, y lo levantó para perdonar el pecado de sus enemigos. Dios aprobó a Jesús y además obró a través de Jesús. Lo entrega a la muerte, lo levanta de la muerte para el perdón del pecado de sus enemigos. Y eso es lo que Pedro iba a desarrollar. Porque más allá, hermanos, de todas las señales espectaculares que habían ocurrido ese día, ellos, los discípulos, no perdían de vista cuál era el propósito de ese bautismo. No era intentar replicar lo que ahí pasaba en otros lugares, ni sacar provecho a esto de una manera maligna, sino era el momento para dar testimonio, para ser testigos, porque ese es el objetivo. Le dijo el Señor: recibiréis poder para ser testigos. De eso se trataba. Por eso el apóstol Pedro, después de corregir a los burladores que aseguraban que los discípulos estaban borrachos, y citarles una profecía de Joel específicamente, no demoró y comenzó a dar testimonio. No se detuvo en el milagro, no se detuvo en lo espectacular, sino que pronto avanzó hacia la predicación del Evangelio. En el versículo, vean cómo inicia el versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Como si él dijera: sé que es espectacular oír estas lenguas, sé que son las maravillas de Dios dichas en otros idiomas, pero varones, atiendan a estas palabras que voy a predicarles. Estas son a las que ustedes deben prestar toda su atención. El mensaje que estaba por predicarles. Ahora, para poder entender lo que va a comenzar a decir el apóstol Pedro aquí, es importante que nos pongamos por un momento en el lugar de los judíos. Le digo esto, hermanos, porque para nosotros lo que vamos a leer puede sonar bastante obvio, porque con el tiempo y con los años estamos acostumbrados a oír estas cosas del Evangelio, y bueno, y nosotros lo recibimos ya de una manera más natural.
Pero para los judíos que vivían en Jerusalén, fueron palabras estas de Pedro totalmente sorprendentes. No esperaban oír lo que Pedro estaba por decirles. Sí los sacó por completo de balance. ¿Por qué razón? Porque para ellos, note esto, para ellos, el que había muerto en la cruz era un blasfemo, un charlatán, un farsante, un obrador de magia. Y mire qué tan en poco lo tenían, que ya se encontraban muy cómodos celebrando una fiesta. No había en ellos turbación, no estaban conflictuados, no estaban haciéndose preguntas como los del camino de Maús. Estaban, ahora sí que ocupados en lo que sigue. Es decir, de pronto, pues sí, murió ¿quién? Aquel que dicen, ¿te acuerdas? Sí, pero pues la vida sigue. Llegó Pentecostés a darle duro a la fiesta. No estaban ellos realmente pensando en el blasfemo que había muerto. Todas las afirmaciones que el Hijo de Dios pudo haber hecho durante su ministerio, para ellos estas palabras quedaron en la tumba junto con él, sin importancia, sin relevancia. De hecho, el profeta Isaías escribió muchos años antes cuál iba a ser el pensamiento de los habitantes de Jerusalén una vez que el Señor habría de sufrir. Mientras Jesucristo cargaba con el pecado de todos nosotros, ellos pensaban que Jesús estaba siendo azotado por Dios, herido y humillado. Eso es lo que ellos pensaban. Mientras Él cargaba con nuestros pecados, los judíos decían, ve cómo lo azota Dios por blasfemo. Ve cómo lo humilla a este farsante. Era lo que ellos pensaban, lo que había en sus corazones. Por eso es relevante que Pedro empiece su mensaje en el verso 22 refiriéndose a Jesús como aquel de Nazaret. Jesús Nazareno. Aquel de Nazaret, en una forma despectiva, es que se referían al Señor de esta manera, y Pedro parece entenderlo y lo cita de una manera intencional. Es como si estuviera diciéndoles, quiero hablarles de aquel Jesús que ustedes hicieron de menos. Sí, ese que venía de Nazaret, de donde no puede venir algo bueno. Si ya Galilea era de por sí una tierra de hombres incultos, groseros, sin educación, Nazaret era el barrio más bajo de Galilea. Así que imaginarán, recuerdan, ese fue el comentario justo de Natanael, cuando le dijeron, hemos encontrado a Jesús, al Mesías, de Nazaret. Y él dijo, ¿de Nazaret? ¿Cómo va a ser? Ya desde ahí se descalificaba para él. Pero lo que dice Pedro es que este Jesús del que ya no se hablaba igual, al que ya no se le tomaba en cuenta, era un varón aprobado por Dios. Un varón aprobado por Dios. Ante los ojos de ellos, Dios había respaldado a Jesús a través de maravillas, prodigios y señales. A través de este despliegue de maravillas había recibido el respaldo. Nosotros ya sabemos, ¿no? Cuando leemos de los milagros de Jesús, nos queda claro que Dios obraba a través de él. Pero en aquel tiempo, el Señor, sus milagros, decían que los hacía por obra y poder del diablo. La difamación que rodeaba a Jesús era esa. El Señor mismo lo dijo allá en Mateo 12:24, cita el evangelista, que los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belzebú, el príncipe de los demonios. Era la acusación, era para ellos un hechicero. En el Talmud, por ejemplo, que es un documento del siglo III, se menciona a Jesús como un hechicero que sedujo a Israel para hacerlo apostatar. Ese era el concepto que tenían de él. Era la idea que predominaba en aquellos días. Pero viene Pedro y les dice,
Él fue aprobado por Dios a través de esas maravillas. Es más, dice el versículo 22, el propio Dios fue el que hizo estas cosas entre vosotros por medio de Él, como ustedes saben. Lo que hacía el apóstol Pedro era inclinar la balanza hacia el lado contrario, declarar cosas que iban totalmente opuesto a lo que ahí se estaba diciendo sobre Jesús. Pero la parte más fuerte de su mensaje viene en el verso 23. Dice Pedro, este Jesús, aprobado por Dios, a través del cual Dios obró, fue entregado. Fue entregado, y probablemente cuando oyeron esta expresión, fue entregado, a sus mentes vino Judas. O quizás se miraron entre ellos de reojo y se acordaron que ellos pidieron su muerte. O que sus propios príncipes lo pusieron en manos de un pagano. Pero la declaración de Pedro es asombrosa. Dice, a este que fue entregado por el determinado consejo y el anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Lo que Pedro está diciéndoles es, había un determinado consejo, un consejo específico. Había algo que ya estaba declarado, ya había una guía de cómo debían ocurrir las cosas. La muerte del Señor Jesús, que ustedes piensan fue una obra maestra suya, que ustedes piensan que fue un logro, hacerlo a un lado en esta forma, ya estaba aconsejado así que debía ocurrir. Es verdad que Judas lo entrega por la noche, que ellos lo juzgan apresuradamente antes del amanecer, que nadie lo defendió, que le dieron la espalda, que Pilatos se lavó las manos, lo entregó a los soldados, y etcétera, y etcétera. Pero dice Pedro, más allá de que todo esto es cierto, Dios así lo había aconsejado. Dios así lo había permitido. No tomó a Dios por sorpresa todo lo que pasó, lo que le pasó a su hijo. Incluso el hecho de que muriera en una cruz, en manos de gentiles y no apedreado como era la ley, como la ley dictaba, también ya estaba anticipado. Dios lo sabía de antemano, Él mismo había decidido que esta era la forma que el Señor debía morir. Todo el tiempo ellos habían pensado que ellos habían entregado a Jesús en manos de Pilato. Es lo que ellos, el concepto que tenían. Que los romanos al final se hicieron cargo de él. Pero no. Ahora estaban escuchando de Pedro que no solo Dios obró los milagros a través de Jesús, sino además el propio Dios aconsejó que muriera en esta forma. ¿Por qué? ¿Por qué iba a dejar Dios que mataran a su hijo de entrada? ¿Cómo iba a permitir que el Mesías muriese en esta forma y en manos de esta gente? Bueno, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, verso 4, que era necesario declarar hijo de Dios con poder a Jesús, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Tenía que ocurrir un evento irrefutable en medio de los judíos que los dejara sin argumento, que los dejara sin manera de oponerse al hecho de que delante de ellos había uno más grande que Moisés, más grande que Abraham, más grande que los sumos sacerdotes, uno que podía poner su vida y volverla a tomar. Uno que aún rodeado de ligaduras de muerte podía, sin embargo, levantarse del sepulcro. Ese es un acto asombroso y una declaración poderosa, la resurrección de Cristo, y es así como tenía que suceder. De hecho, la resurrección de Cristo vino a ser la última señal de parte de Jesús para Israel de que Él era el Mesías.
Miren en Lucas 11, si les invito a buscar, del mismo autor de Hechos. Lucas obtiene este dato importante de lo que el Señor había enseñado. Lucas capítulo 11, versículos 29 y 30. Y apiñándose las multitudes, empujándose unos a otros, pues, comenzó a decir el Señor Jesús: esta generación es mala, porque demandan señal, pero señal ya no se les dará, solamente la señal de Jonás. Conocemos la historia de Jonás, porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Al parecer, los ninivitas se enteraron de cómo Jonás llegó escupido hasta sus tierras. Dios se encargó de que esto no pasara inadvertido. Probablemente un grupo de pescadores, de gente cercana, vio el acontecimiento. Un pez muy grande llegó y chiflum, lo vomitó, como dice el corito, ¿no? Y chiflum, lo vomitó. Y lo vieron, y fue asombroso, y fue una señal para ellos que nuestro Dios utilizó para que estos vinieran al arrepentimiento, confirmando que Jonás venía de parte de Dios. Y al final dice el verso 32 que se arrepintieron. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, ustedes no. Y aquí hay uno mayor que Jonás. Ese es el argumento. De una forma superior, la resurrección de Jesucristo sería la prueba irrefutable de que todo lo que Dios había estado haciendo a través de su Hijo era tal cual. Si el Señor se levantaba del sepulcro, eso significaba que todos los milagros que él había hecho, Dios los había hecho a través de él. Si Jesucristo se levantaba del sepulcro, significaba que todas las predicaciones y las enseñanzas hechas por Cristo habían sido dictadas de parte de Dios para ellos. Entonces, mi hermano, no podía fracasar Dios, tenía que resucitarlo. El Señor debía levantarse de entre los muertos. Volvamos a Hechos 2, 32. Es justo lo que dice Pedro: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Estamos aquí para avalarlo. Estamos aquí para decir que estas cosas son ciertas. Es como si el apóstol Pedro les dijera: nosotros también nos desconcertó la muerte de Jesús. Pensábamos que él iba a redimir a Israel de otra forma. Así que cuando él muere, nosotros también nos turbamos, nos escondimos durante 3 días, teníamos temor de lo que nos fuera a pasar. No sabíamos todavía que Dios estaba a cargo hasta que se nos presentó. Hasta que de pronto entró a nuestro cuarto y se nos mostró vivo. Nos invitó a tocarlo, comimos con él. Durante 40 días estuvo enseñándonos con respecto al reino de Dios, mostrándonos en la Escritura lo que los profetas habían dicho acerca de él. Así que aquí estamos en una forma pública, en medio de una fiesta, para decirles que él en verdad ha resucitado, que él en verdad Dios obró a través de él, que era un varón aprobado al que ustedes mataron. Por eso Pedro citó el Salmo 16, verso 8 al 11, pero lo vamos a leer aquí en Hechos 2. El Salmo
que cita Pedro para dar respaldo a sus palabras. En el versículo 25, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aun mi carne descansará en esperanza. Lean conmigo el 27. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. La explicación que hace Pedro de este pasaje es que aunque David lo estaba escribiendo, aunque David estaba hablando en este pasaje, David mismo estaba anunciando por adelantado lo que iba a ocurrirle a su descendiente. Parecía que hablaba de sí mismo, pero no. La resurrección dicha en el verso 27 no era algo que a David le iba a pasar, no se iba a cumplir en él, aunque así sonaba. ¿Por qué? Porque dice el apóstol Pedro en el verso 29, hermanos, sabemos que no era algo que le iba a pasar a David, el patriarca, porque él se murió y fue sepultado. Y su sepulcro todavía está con nosotros hasta el día de hoy. Es decir, su cuerpo de David sí se corrompió. Su alma sí quedó en prisión de oscuridad. No es de David de quien se está hablando aquí, aunque eso parece. Sin saberlo, David estaba profetizando este gran acontecimiento del verso 27, no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Pero con respecto a Jesús, cuyo reino sería eterno y de lo cual ellos eran testigos. Es lo que dice el verso 30 en adelante. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentara en su trono. Viéndolo desde antes, David habló de la resurrección, no de él, sino de Cristo, que su alma no sería dejada en el Hades, ni su carne vería corrupción. Y a este Jesús resucitó Dios, nosotros lo vimos, somos testigos de eso. Entonces, Pedro ha citado un salmo para avalar y respaldar lo que ellos habían visto. Era en efecto una obra predicha por Dios en este salmo. Ahora aquí hay un versículo que puede causar un poco de polémica. Y muy posiblemente en los grupos pequeños, algunos se fueron a comprar más pan dulce, más café, a lo mejor se detuvieron mucho tiempo en esto. Y es que tiene que ver con la palabra Hades, en el verso 27. No dejarás mi alma en el Hades. Y entonces se preguntan, ¿qué es esto del Hades? ¿A dónde enviaron el alma del Señor Jesús? No voy a decir lo que yo pienso, pero sí le voy a decir lo que Pedro explicó, que es lo que importa acá. Lo que Pedro explica e interpreta de este pasaje es que cuando David habla del alma no dejada en el Hades y el cuerpo sin sufrir corrupción, es una referencia directa al sepulcro. Es lo que dice Pedro. Aquí Pedro no habla de regiones espirituales, una dimensión X o Y. Pedro interpreta esto como hablando del sepulcro, así lo dice acá. Verso 31, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no sería dejada en el Hades, ni su carne vería corrupción. Tiene que ver con levantar un cuerpo de entre la muerte. Hades es una palabra griega
que tradujo otra palabra hebrea que es Seol. Aquí Pedro está citando la Septuaginta, que era una versión griega del Antiguo Testamento. Tanto Hades como Seol buscan decir lo mismo. Y la idea que se encuentra detrás de estas palabras es una sepultura común, donde el cuerpo de todos los hombres son puestos. Es permanecer bajo la tierra. Se le compara con ligaduras que no dejan que salgas de aquel lugar. Por eso el apóstol Pedro dice sobre Jesús en el verso 24 que Dios lo levantó y soltó los dolores de la muerte. Soltar, quitar las ligaduras para que no se quedase allí, porque dice, era imposible que fuera retenido allí, tenía que salir del sepulcro. Así que a donde sea que vaya nuestro espíritu, no será una morada final. Pero, ¿sabe dónde podemos hallar todavía un poco más sobre esto? En la señal de Jonás, justamente. Vamos al libro de Jonás, capítulo 2. Ahí vamos a encontrar un poco más de explicación que nos ayude con paciencia. Ahí anda Jonás entre Abdías y Miqueas, que también son difíciles de encontrar. Jonás capítulo 2, que ya vimos es una referencia profética sobre Jesús, los 3 días que estuvo en la sepultura. Dice el versículo 1, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. El que Jonás esté en el vientre del pez es una alusión profética de Jesús en el sepulcro. Eso ya lo leímos. Dijo, verso 2, invoqué en mi angustia, está hablando Jonás, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. ¿Desde dónde? Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Para Jonás, el vientre del pez era lo más parecido a lo que él había oído sobre el Seol. Un lugar oscuro, un lugar solitario, un lugar aterrador, dice el verso 3. Me echaste a lo profundo, porque además, aquí aclaro, Jonás está vivo. Está en un lugar similar al Seol, pero vivo, por eso está hablando. Por eso nos está informando. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Verso 5. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza. Son las ligaduras. Enredado. No había manera de moverse de ahí. Verso 6. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre de mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida, ¿de dónde? De la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Esas son alusiones directas al evento de la resurrección. El sepulcro, un lugar oscuro, del cual el cuerpo que ahí ha sido puesto no puede salir. Está a la espera, resguardado. ¿Dónde estaba el espíritu del Señor Jesús? No lo sabemos con exactitud. Hay muchas teorías. Pero lo que sí está fuera de toda duda es que tomó de nueva cuenta su cuerpo y salió de aquel sepulcro. Caminó con los apóstoles, almorzó con los apóstoles, convivió con los apóstoles por casi 2 meses estuvo.
40 días. Pero a diferencia de la primera vez que estuvo con ellos, esta vez el Señor abrió el entendimiento de todos ellos para que pudieran entender las Escrituras. Y no dudo que entre las Escrituras el Salmo 16. Lo vieron además, después de haber estado con él, lo vieron elevarse al cielo, llegar hasta la presencia de Dios. Y en Hechos, volvemos a Hechos 2, Pedro dice que así como ellos lo vieron irse al cielo, David lo vio llegar al cielo en una visión profética. Capítulo 2, verso 34, porque David, aunque no subió a los cielos, él dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Cuando el Señor llega hasta el Padre después de ascender a los cielos, el Padre lo recibe y le dice, siéntate a mi derecha. Le fue dado al Señor todo poder, todo dominio a la par del Padre. Eso fue lo que ocurrió cuando Él llegó. Por eso Pedro estaba lleno de valor, por eso los discípulos estaban de pie ante el pueblo declarando estas cosas, porque su Señor, su Maestro, estaba vivo, pero además había recibido todo poder y toda autoridad. El mismo Nazareno, ese menospreciado, ese humillado, ese que dice Isaías que no lo miraban a ver, Jehová Dios lo había exaltado a través de la resurrección. La resurrección es entonces la prueba de que Dios aprobó el ministerio de Jesús y permitió su muerte. En lugar de condenarlo por blasfemia como ellos pensaban, el propósito de Dios, al dejar que todo esto ocurriera, era al final exaltar a Jesucristo, coronándolo de gloria delante del pueblo de Israel, completamente vivo. Pero además, no solo vivo. La exaltación de Cristo vendría en el cumplimiento de la promesa que el Padre le había dicho. ¿Cuál es la promesa que el Padre le había dado a Jesús? Y note usted que la ascensión no fue lo último que Jesús hizo con respecto a nosotros. El Señor no terminaría su ministerio ascendiendo, sino que Él tenía que terminar su ministerio derramando el Espíritu. Jesús debía efectuar su bautismo y terminar así su obra. ¿Recuerda cuando Juan lo bautizó al inicio de su ministerio? Interesante, porque Juan bautiza a Jesús en el Jordán, al igual que todos sus seguidores. Según dicen, Jordán es un río sucio. No es un lugar en el cual te quieras bañar. Pero ahí fue donde justo Juan elige para bautizar a Jesús y a sus seguidores. Pero note esto, la labor de Juan era una labor no oficial. Era como un grupo, no bien visto por los líderes religiosos, ya que él no bautizaba en un mikvot, que era una especie de piscina que estaba en los templos judíos, con todas las medidas reglamentarias y la respectiva bendición del sacerdote para poder utilizarla. No, Juan actuaba fuera de la ley. Eligió el Jordán. Allí fue bautizado el Señor, lejos de los príncipes de Israel, sin considerarlo como un varón aprobado. Pero allí, en ese humilde bautismo, allí, en ese ministerio menospreciado por los sumos sacerdotes, el Señor dijo a través de Juan el profeta: Hoy están bautizándote a ti y a tus seguidores en estas aguas, a las afueras de Jerusalén, de manera no oficial. Pero escucha, llegará el día en el que bautizarás a la iglesia, a tus seguidores, en el Espíritu y fuego. Esa era la promesa.
de una manera tan espectacular delante del pueblo, el Señor sería exaltado, glorificado, coronado de gloria, y vaya que lo fue. Tenía delante suyo miles de judíos con la boca abierta, completamente asombrados de lo que estaba pasando, mientras Cristo bautizaba a su iglesia y derramaba su espíritu de una forma majestuosa para sellar con broche de oro la grande obra de salvación. Y todos los que estaban ahí reunidos eran testigos de estas cosas. Así que el apóstol Pedro se había preocupado en su mensaje en hacerle ver a los judíos que Dios siempre había estado ahí. Recuerda que le conté la historia de José y sus hermanos al principio. Si usted la lee en casa, va a notar que a lo largo de todo el relato, en más de una ocasión, el autor dice sobre José: y Jehová estaba con él. Así como un pequeño comentario incrustado en la historia de José, como que le pasaba una tragedia y Jehová estaba con él. Como diciendo, no andaba solo. Y lo que Pedro hizo acá fue justamente eso. Ustedes, les dijo, ustedes vieron a un nazareno haciendo magia y llevado de forma vergonzosa y fracasada hasta una cruz y dejado en un sepulcro. Pero Dios estaba con él. Dios obraba a través de él. Era un varón aprobado. Dios siempre estuvo complaciéndose de su hijo hasta el propio día de su muerte y por supuesto de su resurrección. Y luego dice el apóstol Pedro en el versículo 33, así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado todo esto que ustedes ven y oyen. Es una prueba irrefutable de que Dios siempre ha estado aquí con su Hijo. Ustedes han estado en medio de la voluntad de Dios, cumpliendo su propósito, haciendo un papel indeseable, matar al Hijo de Dios. Ahí han estado en medio. Creo que sintieron el asombro que sintió el propio Pedro, decíamos allá en nuestro grupo, ¿no? Que Pedro decía, yo no te negaré, yo te defenderé, llevaba un arma. Yo no voy a retroceder. Y Jesús le dijo, me vas a negar 3 veces. No, no te voy a negar, dijo él. Y lo negó. ¿Sabe cómo quedó Pedro tras ver que se cumplía la palabra de Jesucristo? Aun y cuando él afirmaba que tal cosa no iba a pasar, que Dios cumple su palabra. Él tiene el control. Nada va a evitar que suceda. Y tristemente el apóstol Pedro fue incluso parte de ese cumplimiento de la manera más penosa. Así que Pedro dijo, Señor, tú sabes todas las cosas. Yo puedo pensar una cosa y tú hacer otra, así que no sé, solo sé que te amo. Es lo único que puedo decir. Entonces este mensaje de Pedro revela ante los ojos de Israel la obra de Dios. Pero hay algo más, hermanos. Cuando Jesús se sentó a la diestra de Dios, le hicieron otra promesa. Y esta otra promesa tiene que ver con la labor de la iglesia. ¿Cuál es esta otra promesa? Lean conmigo. Estamos en Hechos 2, versículo 35. Lo vamos a leer juntos. Dice, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Promesa del Padre. Voy a poner a tus enemigos por estrado de tus pies. A tus pies los voy a poner. Entonces el apóstol Pedro, tras leer este versículo, apunta directo al corazón de los que lo escuchaban y les dice en el verso 36, sepa pues ciertísimamente
toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Les puedo asegurar dos cosas, dijo el apóstol Pedro. La primera, de lo cual dijo, no tengo la menor duda. La primera, Dios exaltó a Jesús como Señor y Cristo, a pesar de todas las cosas y de lo que ustedes pudieron haber imaginado. Él cumplió su palabra, pero además, dos, ustedes lo crucificaron. Lo despreciaron, lo rechazaron, desviaron su mirada, le dieron la espalda cuando lo pusieron en manos de los gentiles. Y cuando esta gente se burlaba de él, a ustedes no les importó. Qué dura palabra para estos hombres. Qué posición tan desventajosa estaban de pronto ahí delante de Pedro. Como diciendo, pero no sabíamos, igual les iba a cumplir, ¿no? Es lo que nos está diciendo. Reconocían en verdad que Jesús había sido librado de la muerte, porque eso estaba ya fuera de toda duda, que había sido exaltado a la diestra de Dios como un rey, pero pesaba en ellos todo lo que habían hecho. Ellos sabían que Dios podía destruirlos sin misericordia. Ellos no tenían duda de eso. ¿Se acuerdan de aquella historia que el Señor les contó a lo mejor de Israel, que lo escuchaban? De aquellos agricultores que mataron al hijo del dueño que les alquiló la tierra para sembrar. El dueño rentó su tierra, mandó a su hijo para tomar la parte que le correspondía, y estos agricultores, viendo que era el hijo del dueño, decidieron matarlo para ver si de esta forma se quedaban con la parte que era de ellos, del hijo y el dueño. No tuvieron compasión y le mataron. Y luego el Señor Jesús les preguntó a los judíos, ¿qué creen que va a ser el padre de este joven? Y contestaron con una respuesta de 10. Va a destruirlos sin misericordia. Esa fue la respuesta. Así que después de oír a Pedro decir, el Señor cumplió su voluntad, exaltó a su hijo, pero ustedes lo crucificaron. Así como dijo de Judas, ay de aquel que va a entregar al Hijo de Dios. Seguramente sus almas se desplomaron de entre sus cuerpos. Habían crucificado al Hijo de Dios, al Mesías, al descendiente de David, lo habían llevado a la cruz. Si la promesa del Padre era poner a los enemigos por estrado de sus pies, ellos eran los enemigos. Número 1. Si habían enemigos ese día, ahí eran todos ellos. ¿Cómo los iba a poner a los pies de Jesús? ¿Por espada? ¿O quizá a través de una plaga? ¿Cómo iba Dios a arrodillar a todos estos delante de Cristo, declarando que Él es Rey y Señor? La respuesta a esto la obtenemos de otro profeta. Otro profeta que también vio llegar a Jesús al cielo el día que ascendió, pero la visión le vino en otro tiempo. Fue Daniel. Se lo voy a leer. Daniel capítulo 7, versos 13 y 14. Vean lo que Daniel reporta. Dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo, donde los apóstoles lo dejaron de ver, venía uno parecido a un hijo de hombre. Que ya de entrada es asombroso que un hijo de hombre suba hasta ahí. Vino hasta el anciano de días, que es el Padre. Lo hicieron acercarse delante de él, y luego dice Daniel, y yo vi, le fue dado el dominio, la gloria y el reino, para que todos los pueblos y naciones y lenguas
le sirvieran. Su dominio es eterno, nunca pasará, su reino no será destruido. Lo que Daniel vio es a los enemigos siendo postrados delante de Jesús, pero no por espada, ni por plaga, ni en esta forma, sino voluntariamente. Voluntariamente como siervos de corazón, volviendo a los enemigos en amigos, justamente. Y es que el Señor Jesús no vino solo para ver qué pasaba si moría o demostrarles que tenía el poder de resucitar, sino que resulta que la muerte de Jesucristo también tenía el fin de cargar con el pecado de todos sus enemigos. Era también, y el propio profeta Isaías lo escribió. Dice Isaías, Jehová quiso quebrantarlo. Jehová estuvo de acuerdo en quebrantar a su hijo y causarle el gran dolor con un propósito. No solo demostrarle a Israel que podía resucitarlo, que sí, fue una parte, sino para que en esa muerte la vida de Jesús fuera una ofrenda por el pecado de sus enemigos. Esos a los que Pedro les estaba hablando principalmente. Después de ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice Isaías que el Señor vería un linaje, millones de almas reunidas. Y dice el profeta, y verá el fruto de su aflicción y estará satisfecho. Esta es la otra promesa que Dios le hace a Jesús. Tus enemigos vendrán a tus pies. Todos y cada uno de aquellos que verán en ti al dador de la vida y vendrán arrepentidos, arrodillados voluntariamente a recibir el perdón, y serán muchos, y estarás satisfecho. Esa era la promesa que se estaba predicando ahí. Así que de alguna manera los que estaban ahí ya bastante aturdidos, compungidos, dice Pedro, que es algo así como atravesados, el corazón atravesado con las palabras de Pedro, porque Pedro como que así recalcaba, ustedes lo mataron, lo entregaron, lo crucificaron. Pero lo que realmente pegaba al corazón de ellos era lo que habían hecho con Jesús mientras tanto. Volvamos a Hechos 2. Para eso dice el verso 33, para eso derramó el Espíritu. Derramó el Espíritu para justificar a sus enemigos. Y es Pablo quien, escribiéndole a Tito, lo dice de esta manera, se lo voy a leer: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Pudiendo destruirnos, no lo hizo, sino que nos lavó con la regeneración, nos renovó en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para justificarnos con su gracia, le escribe Pablo a Tito. Esto es lo que el Señor vino a hacer cuando derrama su Espíritu. Así que Pedro tenía también palabras para todos ellos. Ustedes mataron y crucificaron a Jesús, porque Dios lo haría Señor y lo haría Cristo. No lo sabían, actuaron conforme a su naturaleza pecaminosa, pero Dios actuaba conforme a su propósito de amor. Resulta que aquel que moría en esta cruz, a quien ustedes entregaron, cargaba justo ese pecado, el haberlo entregado. El asunto estaba saldado, habían entregado sangre inocente, cierto, pero aún ese homicidio estaba siendo llevado allí. ¿No acaso fue Jesús el que dijo en la cruz, Padre, perdónalos? Porque no saben lo que hacen, no saben que cumplen.
un alto propósito. Los judíos pensaban que Dios estaba azotando a Jesús por blasfemia, pero Dios estaba cumpliendo su alto propósito y ni siquiera sabían que allí estaban siendo llevados sus pecados. Así que cuando ellos preguntan en el verso 37, varones, hermanos, ¿qué haremos? Estamos en una situación bastante comprometida. Yo creo, mi hermano, que esta pregunta, ¿qué haremos?, no venía de un corazón que estuviese particularmente preocupado con el tema de la muerte de Jesús, como ya de alguna forma también hemos dicho, porque Pedro se había encargado de hacerles ver que la muerte era parte del plan, que eso tenía que suceder. Yo creo que lo que más golpeaba el corazón de todos ellos era el haber hecho tanto daño a Jesús, haberlo ignorado, haberlo tenido como menospreciado, el haberlo rechazado. Era su oportunidad de haber amado al Hijo de Dios, de haber estado a sus pies escuchándolo, de haber aprovechado esa oportunidad única para haber oído de boca de Él tantas enseñanzas. Y no le tendieron la mano, no estuvieron ahí con Él, sino al contrario, fueron duros y ásperos con el Salvador. Si Judas no había soportado haber hecho daño a un inocente, imagínense estos, que sabían que habían estado justo en contra de todo lo que Dios estaba haciendo a favor de Cristo, negando vez tras vez el ministerio de Jesús. El apóstol Pedro no quería que ellos sintieran compasión por Jesús crucificado. Quería que sintieran compasión por ellos mismos, que pensaran en su condición, que se avergonzaran de lo que habían hecho voluntariamente en contra de Jesús, deshonrando a Dios todos esos días que le tuvieron cerca y sin embargo lo hicieron de menos. Ellos estaban arrepentidos. Aunque Pedro le dice en el 38, arrepiéntanse, a mí me parece que en el 37 estos ya van arrepentidos. Ya van arrepentidos. Incluso puedo ver que hay fe en ellos, porque tuvieron la confianza de venir hasta Pedro y preguntar qué hacer, cuando técnicamente no había nada que hacer. Esperaban en la bondad de Dios de algún modo. Pero sí, Pedro les dice, arrepiéntanse. Hagan público este arrepentimiento. Hagan público este arrepentimiento. El bautismo es una declaración pública del arrepentimiento. Déjenle saber a todos los demás que ustedes en verdad están arrepentidos de estas cosas. Vayan a las aguas del bautismo como lo hizo él y sus discípulos. Cuando ustedes reían a la distancia y se burlaban de el bautista y hacían de menos la labor de Cristo incansable en su tierra. Ahora es tiempo que ustedes vayan a estas aguas también y declaren al mundo que ustedes en adelante se rinden al Señor y Cristo. Sus pecados serán perdonados, están ahí para ustedes. ¿Pueden imaginar el alivio que sintieron al oír estas palabras? Que Dios los había sujetado a desobediencia para poder tenerles misericordia. ¿Cómo iba a perdonarlos si ellos no entregaban a Jesús a Pilato? ¿Cómo iba a perdonarlos si ellos no formaban parte de la conspiración para matar a Cristo? Increíble. Un acto de la perfecta sabiduría de Dios. En su pecado estuvo también considerada su salvación. Y esto respecto a ellos. Pero la pregunta creo que todos tenemos que hacernos esta noche acá es, ¿y qué vamos a hacer nosotros, no? ¿Qué vamos a hacer nosotros después de saber que Dios ha estado ahí en cada momento de nuestra vida? Que Dios ha estado allí en cada instante haciendo un llamado y mostrando su perfecto plan para nosotros. Que Dios está allí haciéndonos saber y conocer el ministerio de su amado Hijo, explicándonos en muchas formas y maneras
este glorioso evangelio. Te lo hablan tus padres, te lo hablan tus amigos, te lo hablan tus familiares, te lo predica el pastor. Y Dios incansablemente ha estado diciéndote y llamándote al arrepentimiento. ¿Y qué harás? ¿Apruebas a Jesús? Porque Dios sí lo hace. ¿Quién te parece que es Cristo? ¿Qué concepto tienes del Señor? Yo no te voy a decir que tú también mataste a Jesús. Porque si Él fue a la cruz fue por amor, decisión propia también del Señor por nosotros. Pero lo que sí te puedo decir es que si para ti el Señor Jesucristo no tiene la mayor relevancia, tienes el mismo corazón que aquellos. Sin duda, si vivieras en aquel tiempo, también te habría importado poco. ¿No acaso es lo mismo hoy? ¿No es verdad que es lo mismo hoy? Desoír al Señor, desoír su palabra, restarle importancia. Ahí está predicado su evangelio y en lugar de construir sobre la palabra de Cristo, has insistido en edificar sobre la arena. No muestras interés en Él. ¿Estás realmente amándole? Y amándole significa determinando a seguirle, dejando atrás tu pecado, dejando atrás tu desobediencia y diciéndole: Señor Jesús, tú que estuviste entre nosotros, aprobado por Dios y a través del cual Dios ha hecho señales y que fuiste a la cruz y sin embargo te has levantado de los muertos, ¿cómo no voy a ponerte en mi corazón como especial tesoro? ¿Cómo no me voy a rendir a ti para seguirte? ¿Cómo no he de preguntarte qué he de hacer? ¿Qué quieres hacer conmigo? ¿Cómo podría en mi cabeza caber la idea de que puedo escuchar todo esto, darme la media vuelta e irme como si nada? ¿Se imagina algunos aquí? Sí los hubo. Pedro terminó su sermón, unos preguntaron qué haremos y los otros dijeron luego pensaremos qué hacer. Y se fueron. Y no les importó. Dios entregó al Señor a una muerte de cruz por los pecados. ¿Qué vas a hacer? Y habrá alguien que diga: ¿y qué tengo que hacer? ¿Algo? No siento la necesidad de hacer algo. Simplemente no me nace. Si escucho el mensaje, si oigo que hablan de Él, me queda claro que existió, me queda claro que su resurrección es un hecho irrefutable, pero tristemente no es algo que sinceramente me importe. Y no me sorprendería, porque esas son palabras propias de un enemigo de Dios. Pero los enemigos de Dios serán puestos por estrado de sus pies. Y ruego a Dios que sea tu caso, si no hoy, en 5 años, o en 10 o en 15. Pero un día tengas que admitir, con vergüenza y dolor, que aquel a quien hiciste de menos, aquel por quien pasaste a su lado sin voltearle a ver, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y entonces comprendas el grande amor de Dios, que aún y pudiendo actuar contigo de una forma dura y con un juicio pronto, sin embargo, te ha dado la oportunidad de hacer la paz con Él. Dijo el Señor Jesucristo: ¿quién que ve venir un ejército mayor al que tiene? Un ejército de 10,000 y tú tienes un ejército menor. ¿No envía una embajada de paz para decirle al otro: tranquilo, no puedo pelear contigo, lleguemos a un acuerdo? ¿Quién no lo haría en su sano juicio? Dice el Señor Jesús. Pero la historia del Evangelio es hermosa, porque tenemos a un enemigo que cree que puede contra Dios y que de verdad está armado en su contra, resistiendo su palabra, como si realmente pudiera evitar que Dios hiciera algo.
Pero entonces el ejército mayor invade el territorio de este pobre hombre que cree que puede hacerle guerra al Señor, pero en lugar de ser aplastado por Dios, y en lugar de que Dios pase por encima de él con sus ejércitos, es Dios quien viene a hacer la paz. Y ahí es cuando te rindes al amor de Dios. Es ahí donde toda la indiferencia y la soberbia se va. Ahora, hermano o amigo, si te maravillas con todo esto que estamos predicando, si te gozas con el gran poder de Dios, la sabiduría, mire, Pablo escribiendo sobre esto decía, Pablo, estoy tan sorprendido. Dios endureció a Israel para que pudieran matar a su hijo, y una vez que su hijo resucita, entonces ahora el evangelio pasa a los gentiles, y una vez que los gentiles creen en Cristo, estos vienen a hablar a Israel de nueva cuenta, y dice Pablo, es asombroso. No hay quien pueda aconsejarle a Dios, Él sabe lo que está haciendo, es una maravilla. Su gracia, sobre gracia, enorme gracia, es una cosa digna de toda adoración. Saber que aun si fueras el soldado que atravesó el pie de Cristo con un clavo, tendrías perdón. Así que no importa lo que hay en tu mente y en tu corazón, no importa el desprecio que hagas al Señor, hay perdón para ti. Hay perdón para ti. Y es lo que el Señor te anuncia. Puedes venir a Él. Él está dispuesto a derramar su espíritu, limpiarte, lavarte, justificarte, santificarte y usarte. Les invito a ponerse de pie, mis hermanos. Ese es el mensaje que debemos predicar a los hombres. Que la salvación es del Señor, que su gracia es mayor en todo sentido, que Dios ha predeterminado una grande obra y los enemigos serán traídos a sus pies. Señor, rogamos y pedimos que tu palabra sea certera. Que derribes todo pensamiento infundado, toda idea vana, toda manera errada de mirarte, de interpretarte, toda esta forma superficial de juzgarte, todo aquel intento de ver en tu hijo un simple hombre, un palabrero, un hechicero, un mito, una farsa. Y puedas, Señor, a través de tu Espíritu Santo, dejar caer como viento recio un estruendo en el alma, Señor, de tus enemigos. Y que puedan, Padre, a través de tu Evangelio, comprender tu inmenso amor. Y puedan ver en la vida y obra de Jesús el acto más grande de misericordia para ellos. Que sientan vergüenza, que sientan pena, que vengan a ti, que tú los recibes. Es lo que nos muestras en tu palabra, Señor. Dejar todo a un lado, entender que hemos pecado y rendirnos delante de ti. Esta es la palabra para el mundo. Enséñanos a predicarla, Señor. Te lo pedimos en el amor y en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos.